En el vasto océano de posibilidades que es nuestra existencia, cada pensamiento y emoción que cultivamos actúa como una marea que moldea nuestra realidad. Hoy, nos sumergimos en las profundidades de la asunción y la manifestación consciente, descubriendo que nuestra capacidad de esculpir nuestros deseos en el lienzo de la vida reside en la certeza que llevamos en nuestro ser. Permítanme ser su guía en este sendero de la ley de asunción, donde el arte de manifestar cualquier deseo en menos de 24 horas se convierte en una realidad palpable. En el corazón de esta práctica se encuentra la noción de asumir el estado deseado. Pero, ¿qué significa realmente asumir? No es solo un acto superficial de creer o desear, es sumergirse completamente en la conciencia de que ya somos el individuo que vive la realidad que buscamos. Este no es un juego de paciencia, sino una inmersión profunda en la certeza. La asunción implica adoptar internamente el papel de quien ya ha alcanzado su deseo. Cierren los ojos por un momento y visualicen cómo se sentirían si el deseo ya se hubiera materializado. ¿Cómo resonaría esa realidad en su ser? Sientan esa emoción, abrácenla y permítanse vivir en ella, como si fuera la corriente subterránea que fluye constantemente en su vida. En esta exploración, descubrirán que asumir el estado deseado no es una tarea de una sola vez, sino un compromiso continuo. La persistencia es la llave que abre las puertas del universo y permite que sus deseos se manifiesten en el tiempo que han establecido. Imaginen que están sembrando las semillas de su deseo en el jardín de su mente, cuidándolas con atención constante hasta que florezcan. Algunos podrían cuestionar la repetición y la persistencia, preguntándose si no es suficiente realizar este acto de asunción una vez. Pero, queridos amigos, la repetición no es simplemente una repetición mecánica de palabras o pensamientos, es un recordatorio constante a su mente y al universo de la realidad que están eligiendo. La parte mágica de este proceso radica en la liberación de la percepción lineal del tiempo. Muchas veces, nos aferramos al reloj y sentimos que el tiempo es un enemigo en nuestra búsqueda. Sin embargo, en la asunción, el tiempo se convierte en una herramienta a nuestro servicio. Visualicen su deseo cumplido como si ya estuviera sucediendo en este momento. Vivir mentalmente en el futuro, en el resultado final, coloca sus deseos en una realidad atemporal, donde el tiempo se adapta a sus intenciones. Dentro de esta realidad atemporal, la duda se convierte en el mayor adversario. La asunción requiere una fe inquebrantable, un compromiso total con la realidad que están creando. La duda es simplemente la antítesis de la fe, y cuando permitimos que se filtre en nuestras mentes, estamos enviando señales contradictorias al universo. La fe es la fuerza que desencadena el poder creativo del universo, manténganse firmes en su asunción y desechen cualquier sombra de duda. En este viaje de asunción, no subestimen el papel de las emociones. La asunción no es un acto de pura lógica, es una experiencia emocional profunda. Si asumen el estado deseado pero llevan consigo la carga de la impaciencia o la ansiedad, están contradiciendo el proceso. La paz interior y la certeza son sus aliados. Cultiven la calma y la claridad mental a través de prácticas como la meditación y la visualización regular. Cuando nos sumergimos en la asunción, nos enfrentamos a la tarea de no solo visualizar, sino de vivir internamente en el futuro, en el resultado final de nuestros deseos. Es una práctica que trasciende la lógica y nos invita a sentir la realidad de nuestro deseo cumplido en lo más profundo de nuestro ser. Permítanme llevarlos más allá de las palabras y las ideas, hacia una experiencia más profunda. Imaginen, por un momento, que ya han alcanzado su deseo. ¿Cómo se manifiesta esa realidad en su vida cotidiana? Sientan el peso de la certeza, la alegría, la plenitud. La asunción no es simplemente un acto mental, es una experiencia emocional completa. Vivan ese estado internamente con la misma intensidad y autenticidad que vivirían cualquier otra experiencia tangible. La asunción implica un compromiso continuo y persistente con ese estado deseado. No se trata de un simple juego de palabras o pensamientos esporádicos, sino de una inmersión constante en la realidad que han elegido. Cada repetición de la asunción es como una gota de agua que cae en un estanque, creando ondas que se expanden y se vuelven más fuertes con el tiempo. Ahora, consideremos la magia que se desata al liberarnos de la percepción lineal del tiempo. Muchas veces, nos sentimos atrapados en la urgencia del reloj, esperando ansiosamente que nuestros deseos se materialicen. Sin embargo, en la asunción, el tiempo se convierte en un aliado, una herramienta que se adapta a nuestras intenciones. Visualicen su deseo cumplido no como un evento futuro, sino como una realidad presente. Vivir en ese estado mental, donde su deseo ya es una parte intrínseca de su existencia, coloca sus intenciones en una línea temporal a temporal.
Sientan como el tiempo se convierte en un aliado en lugar de un obstáculo en su búsqueda. Dentro de esta realidad atemporal, la duda emerge como la mayor amenaza para la manifestación instantánea. La asunción requiere fe inquebrantable, una creencia total en la realidad que están creando. La duda, por otro lado, es la antítesis de la fe y puede ser la fuerza que deshaga todo el proceso. Eliminen cualquier sombra de duda y permitan que la fe sea su guía en este viaje de creación consciente. En esta travesía de asunción, también es esencial reconocer el papel central de las emociones. La asunción no es solo un acto mental, es una experiencia emocional profunda. Si bien es crucial asumir el estado deseado, también es importante acompañarlo con las emociones correctas. La paz interior y la certeza son aliados fundamentales en este proceso. Cultiven estas emociones a través de prácticas regulares como la meditación y la visualización. La persistencia no se trata solo de repetir palabras o imágenes, es un compromiso continuo con la realidad que están creando. Cuando enfrenten desafíos o dudas, vuelvan a esa asunción con la misma frescura y convicción que la primera vez. Esta práctica constante fortalecerá la conexión entre su realidad subjetiva y la objetiva, allanando el camino para la manifestación instantánea. Ahora, exploremos la liberación de la percepción lineal del tiempo con mayor profundidad. En la asunción, el tiempo se convierte en una herramienta maleable, un compañero en lugar de un impedimento. Visualicen su deseo cumplido como si ya estuviera ocurriendo en este momento, en lugar de esperar a que suceda en el futuro. Esta práctica desata el potencial del tiempo para alinearse con sus intenciones, acelerando el proceso de manifestación. En este viaje, la duda se presenta como un desafío constante. La fe, en cambio, es su aliada más fuerte. Al asumir el estado deseado, están emitiendo una frecuencia al universo. La duda, como interferencia, puede debilitar esa señal. Rechacen cualquier atisbo de duda, nutran la fe y confíen en que el universo responderá de acuerdo con su asunción. No olviden que la asunción va más allá de las palabras y los pensamientos, se trata de sentirlo en lo más profundo de su ser. Las emociones son la esencia de esta práctica. Si asumen el estado deseado pero llevan consigo la carga de la impaciencia o la ansiedad, están desviando el proceso. Cultiven la paz interior y la certeza mediante prácticas como la meditación y la visualización regular. En este trayecto hacia la manifestación instantánea, es fundamental liberarse de las ataduras de la percepción lineal del tiempo. Muchas veces, nos vemos atrapados por el tic-tac del reloj, sintiendo la urgencia de que nuestros deseos se materialicen. No obstante, en la asunción, el tiempo se convierte en una herramienta maleable a nuestro servicio. Visualicen su deseo cumplido no como un evento futuro, sino como una realidad presente. Imaginen vivir un día normal después de que su deseo se ha manifestado. Sientan como cada momento de ese día fluye con la certeza de que ya han logrado lo que buscan. Al hacerlo, están colapsando la barrera entre el tiempo futuro y el presente, permitiendo que sus deseos se manifiesten más allá de las limitaciones temporales. Dentro de esta realidad atemporal, la duda se presenta como el mayor adversario en el camino de la manifestación instantánea. La asunción requiere una fe inquebrantable, una creencia total en la realidad que están construyendo. La duda, por otro lado, puede ser la fuerza que socava todo el proceso. Rechacen cualquier sombra de duda y permitan que la fe sea su guía constante en este viaje de creación consciente. En este viaje, la asunción va más allá de palabras y pensamientos, se trata de sentirlo en lo más profundo de su ser. Las emociones son el corazón de esta práctica. Si asumen el estado deseado pero llevan consigo la carga de la impaciencia o la ansiedad, están desviando el proceso. Cultiven la paz interior y la certeza mediante prácticas como la meditación y la visualización regular. Les insto a recordar que son los arquitectos de su propia realidad. La asunción es la llave que abrirá las puertas de la manifestación rápida y efectiva. Manténganse firmes en su asunción, confíen en el proceso y permitan que sus deseos se manifiesten en el tiempo que han elegido. Imaginen, por un momento, que ya han alcanzado su deseo. Visualicen cada detalle de ese logro como si estuviera ocurriendo en este preciso instante. Sientan la realidad de ese estado deseado como si fuera una corriente constante en sus vidas. Al hacerlo, están desafiando las restricciones temporales y permitiendo que el universo responda a su asunción con rapidez. Dentro de esta realidad atemporal, la duda emerge como el mayor adversario en el camino de la manifestación instantánea. La asunción requiere una fe inquebrantable, una creencia total en la realidad que están construyendo. La duda, por otro lado, puede ser la fuerza que socava todo el proceso.
Rechacen cualquier sombra de duda y permitan que la fe sea su guía constante en este viaje de creación consciente. La asunción no es simplemente una cuestión de palabras o pensamientos, es una experiencia emocional profunda. En este viaje, las emociones son el motor que impulsa la manifestación. Al asumir el estado deseado, no solo están creando un escenario mental, sino que están generando las emociones asociadas con ese estado. Cultiven la paz interior y la certeza mediante prácticas como la meditación y la visualización regular. Adentrémonos más en el papel central de la fe y la importancia de mantenerla inquebrantable en nuestra práctica de asunción. La fe no es solo una creencia pasajera, sino una fuerza poderosa que activa el mecanismo creativo del universo. Cuando asumimos el estado deseado, emitimos una señal al cosmos, y esta señal está intrínsecamente vinculada a la fe que depositamos en nuestra asunción. Enfrentemos la duda como quien enfrenta una tormenta, con una firmeza que no se tambalea. La duda es el eco de la incertidumbre y alberga el potencial de debilitar nuestra señal al universo. Al rechazar cualquier atisbo de duda, consolidamos nuestra fe y permitimos que el proceso de manifestación siga su curso sin obstáculos. La liberación de la percepción lineal del tiempo es esencial para comprender el alcance de nuestro poder creativo. Visualicen su deseo cumplido como si ya estuviera sucediendo en este mismo instante. Vivan cada momento como si ya estuvieran inmersos en la realidad que buscan. Esta práctica desafía las restricciones temporales y permite que sus deseos se manifiesten en el fluir atemporal del universo. Recuerden que la asunción va más allá de las palabras y los pensamientos, se trata de sentirlo profundamente. Las emociones son la esencia de esta práctica. Al asumir el estado deseado, están generando las emociones asociadas con ese estado. Cultiven la paz interior y la certeza mediante prácticas como la meditación y la visualización regular. Al llegar a este punto, reafirmo la importancia de mantenerse comprometidos con su asunción. Persistan en su fe, confíen en el proceso y permitan que sus deseos se manifiesten en el tiempo que han elegido. Este viaje demanda determinación y una fe constante. Profundicemos en la esencia de la asunción, centrándonos en la importancia de las emociones en este viaje de creación consciente. La asunción va más allá de la simple visualización, se trata de sumergirse en la experiencia emocional de haber logrado su deseo. Cierren los ojos y sientan las emociones que acompañan a la realización de su anhelo, dejando que éstas se arraiguen profundamente en su ser. La paz interior y la certeza se convierten en pilares fundamentales en este proceso. Si asumen el estado deseado pero llevan consigo la carga de la impaciencia o la ansiedad, están enviando señales contradictorias al universo. La calma mental y emocional actúa como un imán poderoso que atrae la manifestación de sus deseos. Recuerden que la duda es el mayor adversario en el camino hacia la manifestación instantánea. La asunción requiere fe inquebrantable, una confianza total en la realidad que están construyendo. La duda, por otro lado, es una frecuencia discordante que puede desviar el flujo armonioso de su asunción. Rechacen cualquier sombra de duda y permitan que la fe guíe cada paso de este viaje. En esta exploración de la asunción, es crucial comprender que están esculpiendo su realidad desde adentro hacia afuera. Las palabras y pensamientos son herramientas, pero las emociones son la fuerza impulsora. Al asumir el estado deseado, están generando las emociones que actúan como la energía propulsora detrás de la manifestación. Cultiven conscientemente la energía emocional que desean experimentar en su realidad deseada. Al llegar a este punto, reafirmo la importancia de la persistencia en su compromiso con la asunción. La liberación de la percepción lineal del tiempo, la fe inquebrantable y la conexión emocional profunda son las claves para desbloquear la manifestación instantánea. Sigan cultivando estas prácticas y permitan que sus deseos se manifiesten en el tiempo que han elegido. En esta última etapa de nuestra travesía por la asunción, quiero recordarles que son los arquitectos conscientes de su propia realidad. La asunción es la llave maestra que desbloqueará las puertas de la manifestación rápida y efectiva. Manténganse firmes en este conocimiento, ya que la certeza es un elemento esencial en este proceso. La liberación de la percepción lineal del tiempo es un concepto que redefine nuestra relación con el fluir temporal. Imaginen que su deseo ya se ha cumplido y visualicen cada detalle de ese logro como si estuviera sucediendo en el presente. Al hacerlo, trascienden las limitaciones del tiempo y permiten que su realidad deseada se manifieste en un flujo atemporal. En este viaje, la duda se presenta como un desafío constante. La fe, por otro lado, es su aliada más fuerte. La fe no es solo una creencia pasajera, sino una fuerza activa que impulsa la manifestación. Al asumir el estado deseado, están emitiendo una frecuencia al universo.
Rechacen cualquier atisbo de duda y permitan que la fe sea la guía constante en este viaje de creación consciente. Recuerden que la asunción va más allá de las palabras y los pensamientos, se trata de sentirlo en lo más profundo de su ser. Las emociones son la fuerza propulsora detrás de la manifestación. Al asumir el estado deseado, están generando las emociones asociadas con ese estado. Cultiven conscientemente la paz interior y la certeza mediante prácticas como la meditación y la visualización regular. En este punto, les insto a que se sumerjan más profundamente en su compromiso con la asunción. Manténganse firmes en su fe, persistan en el proceso y permitan que sus deseos se manifiesten en el tiempo que han elegido. Este viaje demanda determinación y una fe constante. Sigamos explorando los secretos de la asunción en nuestro camino hacia la creación consciente. En este viaje profundo a través de la asunción y la manifestación consciente, hemos explorado los secretos que yacen en el poder de nuestras mentes y emociones. Ahora, queridos amigos, los invito a ser parte activa de esta conversación. Sus pensamientos y experiencias son piezas valiosas en este rompecabezas de crecimiento personal. Si este contenido ha resonado contigo, si has sentido la chispa de la posibilidad en tus propias manos, te invitamos a dejarnos saber tus reflexiones en la caja de comentarios. Tu participación es esencial y puede inspirar a otros en su propio viaje hacia la creación consciente. Si este video ha tocado alguna fibra en tu ser, podrías regalarnos un like. Esto no solo nos impulsa a seguir compartiendo contenido valioso, sino que también ayuda a que este mensaje llegue a más personas que podrían beneficiarse de estas enseñanzas. Además, si aún no eres parte de nuestra familia, te invitamos cordialmente a suscribirte a este canal. Aquí, exploramos juntos el vasto territorio del autoconocimiento y la manifestación de nuestros sueños. Únete a nosotros y sé parte de esta comunidad comprometida con el crecimiento personal. Y finalmente, si conoces a alguien que pueda necesitar estas ideas transformadoras, no dudes en compartir este contenido con ellos. Juntos, podemos crear un impacto positivo en la vida de aquellos que nos rodean. Gracias por ser parte de este viaje de descubrimiento y crecimiento. Hasta la próxima aventura.